Presentamos 24 Noche. La 1 de la mañana con 32 minutos. Vamos a comenzar en la región de Valparaíso. Vecinos denunciaron un robo en el edificio Miramar en Viña del Mar, abandonado al verse afectado por el socavón. La administración confirmó que delincuentes habrían ingresado al menos a 7 departamentos. Hans Christiansen tiene los detalles. Hans, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos en un horario poco usual, ¿no? Acá a las afueras del edificio Kandinsky, pero con la preocupación puesta en el edificio Miramar. Yo los voy a dejar con la imagen de lo que está ocurriendo acá, precisamente en el sector de Reñaca, en la costa Cochoa, ¿no? Prácticamente una nueva preocupación, un nuevo dolor de cabeza para todos estos vecinos, copropietarios de este edificio que estamos revisando en las imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ellos reportan y denuncian a eso de las 8:30 aproximadamente de la noche a Carabineros? Es que mientras se encontraban realizando una mantención a las puertas de los ascensores de este edificio, logran darse cuenta de que hay 2 departamentos que están completamente descerrajados. Eso les llamó la atención, inmediatamente pusieron su atención en ese lugar al revisar qué era lo que había ocurrido. Se pudieron encontrar con estos primeros 2 departamentos que se encontraban abiertos. Pues bien, esa no era toda la situación finalmente que ellos pudieron constatar, sino que habían otros 7 departamentos que se encontraban en esa misma situación, en distintos pisos, ¿no? De ambas torres. Son 2 torres, recordemos, acá en el edificio Miramar, y por lo tanto de allí que se haya realizado esta denuncia por parte de Carabineros. ¿Qué es lo que ha ocurrido finalmente en este lugar? ¿Por qué estaban esas puertas abiertas? Es lo que hoy día esta comunidad está intentando dilucidar, y que mañana por la mañana, eso de las 8:30 aproximadamente, debería llegar y constatarse en este lugar la Policía de Investigaciones para poder revisar en terreno este lugar y posteriormente entonces también poder entregarle mayores certezas a los vecinos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nosotros sabemos, por ejemplo, hay presencia policial constantemente en esta zona, no solamente de Carabineros, sino que también, por ejemplo, de Seguridad Ciudadana, y son ellos quienes constantemente están resguardando esta zona. Pero hay otros sectores, por ejemplo, en el campo dunar, en donde en horas de la noche hay gente que podría eventualmente ingresar a estos departamentos, y es eso lo que se necesita dilucidar entonces y tomar conocimiento en esta oportunidad. Nosotros nos vamos a quedar monitoreando qué está ocurriendo, particularmente acá en la noche, si llegan o no eventualmente vecinos a esta zona para poder resguardar sus departamentos, y frente a cualquier novedad volvemos con ustedes. Hans Christiansen, gracias por este contacto. Quedamos bien atentos a lo que allí ocurra. Buenas noches. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Vamos a revisar noticias internacionales. Hamas publicó la primera prueba de supervivencia de los rehenes secuestrados en Israel, y en el video aparece Mia Shem, nieta de un chileno. El registro fue publicado en la cuenta de Telegram del grupo armado palestino y muestra a la joven declarando que resultó gravemente herida y que ha estado recibiendo tratamiento médico. Mia Shem es nieta del chileno Seb Scharf, de 83 años, quien había denunciado ya que la joven de 21 había sido secuestrada por el grupo Hamas cuando ella se encontraba en una fiesta en el desierto, cerca de la Franja de Gaza. La presidenta de la comunidad judía en Chile, Ariela Agosín, calificó este video como una luz de esperanza e insistió en la necesidad de que el gobierno intervenga por la liberación de los secuestrados en Gaza. Por su parte, el consulado de Chile en Tel Aviv se comunicó con el abuelo de Mia tras la difusión de este video, que confirma que está con vida, y señaló que tanto en este caso como en el de Loren Garkovich, la Cancillería está en contacto con sus seres queridos y está disponible también para prestar toda la asistencia que corresponda. Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot. Estaba en una fiesta. Me lastimé gravemente la mano. Me operaron la mano en el hospital durante 3 horas. Me están cuidando, dándome medicinas. Todo está bien. Solo pido que me traigan lo antes posible a casa, con mis padres, con mis hermanos. Sáquenme de aquí lo antes posible, por favor. Hace un tiempo atrás en la televisión de repente apareció, no sabíamos nada, no teníamos ninguna noticia de ella, pero desgraciadamente está herida en un brazo. No sabemos cómo es exactamente la herida, si es grave o no es grave. Vimos en la tele que está toda vendada.
Esto nos da una luz de esperanza, saber por lo menos que Mía está viva, y ahora con mayor razón y con más fuerza queremos hacer lo imposible como comunidad para que nuestro gobierno interceda e intente hacer todo lo que esté dentro de sus manos para que devuelvan a los secuestrados, especialmente a Loren y a Mía. Y vamos ahora también a lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde tras casi 10 días de conflicto ya han muerto más de 1000 niños en medio de los bombardeos y de la crisis humanitaria, donde Rusia y Siria buscan también servir como mediadores. Vamos a revisar el informe preparado por Fernanda Navarro. This will be a long war. The price will be high, but we are going to win. Palabras desafiantes de Israel hacia los militantes de Hamas, en una guerra que ya cumple 9 días de ataques cruzados y de toma de rehenes, y que ya ha dejado más de 4000 víctimas mortales en ambos frentes de batalla. Ataques de los que las víctimas se han multiplicado en la Franja de Gaza, en donde han muerto más de 1000 niños desde el inicio de los bombardeos, en los que Israel asegura que Hamas usa infraestructura civil como escudo. Estábamos dentro de la casa cuando vimos cuerpos de niños que no tienen nada que ver con la guerra. Ellos estaban en sus casas, no saben nada. Pérdidas que conmocionan y que golpean incluso al personal médico, como es el caso de este doctor quien mientras atendía a sus pacientes en el hospital Chifa de Gaza, se enteró de la muerte de su padre y de sus hermanos en los ataques aéreos de Israel contra la franja. La guerra también ha golpeado con fuerza a los medios que informan en terreno. Al menos 13 periodistas han muerto desde el inicio del conflicto entre Hamas e Israel, mientras el ejército israelí mantiene su postura de desarticular el círculo de hierro del grupo armado palestino. De hecho, durante la jornada anunciaron que mataron en el sur de Gaza al jefe de inteligencia de Hamas. Nuestro objetivo es la victoria, una victoria aplastante sobre Hamas, derrocar su gobierno y eliminar de una vez por todas su amenaza al Estado de Israel. Un conflicto que además se ha tornado una verdadera crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Enfatizamos que es necesario cesar la agresión y establecer vías para entregar ayuda y restablecer el suministro de agua y electricidad. Declaraciones que se suman a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que señaló que quedan menos de 24 horas de agua, electricidad y combustible en la Franja de Gaza, antes que se produzca una verdadera catástrofe. Temor que se suma a la desesperación que se vive actualmente en territorio palestino, donde incluso batallan por lograr obtener un poco de pan. Drama ante el cual las autoridades insisten en que se debe revertir el bloqueo a Gaza y permitir el ingreso de camiones de ayuda que actualmente se encuentran atrapados en el cruce fronterizo de Rafah. Hasta ahora, lamentablemente, el gobierno israelí no ha tomado una decisión que conduzca a la posibilidad de abrir el cruce fronterizo de Rafah. Estamos dispuestos, y todos los organismos egipcios están dispuestos en la frontera a dejar entrar ayuda. Cruce que se ha convertido en un punto de debate para la comunidad internacional, que busca negociar la entrada de ayuda humanitaria por la frontera con Egipto. Sin embargo, desde Hamas e Israel no logran un acuerdo en torno al controversial punto de acceso. Pero además de intentar lograr un acuerdo en la frontera con Egipto, hay dos cuestionados líderes que buscan actuar como mediadores en este conflicto. Líderes que paradójicamente tienen a sus países en guerra, pero que buscan mediar en la que actualmente vive Israel con Hamas. Vladimir Putin de Rusia y Bashar al-Assad de Siria han sido enfáticos en su intención de detener los bombardeos y la urgencia que existe en que ingrese ayuda humanitaria a Gaza. De hecho, este lunes Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en su intento de mediar el conflicto. Una tensión que ha ido en aumento no solo en la frontera de Israel con la Franja de Gaza, ya que al norte del país, en la frontera con Líbano, se intensifican los intercambios de disparos entre Hezbollah y el ejército israelí, hecho que ya provocó la evacuación de unos 28 poblados en un radio de 2 kilómetros, en otro de los frentes abiertos de este conflicto.
Seguimos bien atentos al desarrollo de este conflicto. Antes de cambiar de tema, les contamos también que en los últimos minutos se confirmó por parte del secretario de Estado de Estados Unidos que el presidente Joe Biden va a visitar Israel durante el día miércoles. Vamos a estar también bien atentos ahí a lo que ocurra en ese contexto. Cambiamos de tema, volvemos ahora a nuestro país. Vamos hasta la comuna de San Ramón. Jan Yaquetti tiene el informe policial de esta noche. ¿Cómo estás, Jan? Hola Marco, buenas noches. Así es, el accidente vehicular entre una patrulla de carabineros y un vehículo particular. Esto ocurrió en la comuna de San Ramón, en las calles Los Tilos con Alvear. Ahí precisamente es que se produce toda esta situación en donde 3 carabineros resultaron lesionados de diversa consideración y 2 de ellos debieron ser derivados al hospital más cercano debido a las lesiones que sufrieron, principalmente en el sector cervical de su cuerpo, luego de este golpe bastante fuerte en donde la conductora del vehículo particular, que ustedes pueden estar viendo en sus pantallas, según testigos dicen, habría circulado a exceso de velocidad. Pero hay un detalle que también es bastante importante mencionarlo. Fíjense que nos señalaban de que alguien robó un signo pare de esa intersección y que eso habría producido que esta conductora no haya frenado. Eventualmente podría ser esa la circunstancia en que ocurren todos estos hechos y que no sería la primera vez que esta situación se produciría por lo mismo, y es por eso que los vecinos están muy preocupados respecto a la situación vial, ya que hay señalética que se la han robado o producto de otros accidentes no ha sido repuesta por parte de las entidades encargadas. Apuntan ellos a la municipalidad. Bueno, eso es algo que tiene que estar siendo revelado durante las investigaciones que va a llevar a cabo la CIAT de Carabineros, principalmente para poder dilucidar quién fue el que tuvo la responsabilidad absoluta respecto a este accidente que además deja una patrulla de carabineros fuera de circulación cuando más se necesitan. Además sabemos que la flota de patrullas está casi al mínimo en las fuerzas policiales y es por eso que también tanto en materia de seguridad como en materia vial hay preocupación respecto a este accidente. Escuchemos qué nos señalaban sobre esta situación. La señora venía bajando hacia Gran Avenida y los carabineros iban pasando y ahí se... Pero la señora parece que agarró la vuelta muy fuerte, ahí hay un disco pare, pero se lo robaron el disco pare. Paso cebra, el disco pare, sea el paso que tiene, no, en ninguna parte hacen el arreglo. Si los chocan, los dejan botados y de ahí llega alguien, se los lleva y los venden por fierro y cosas así. Y ahí lo escuchábamos en voz de los mismos vecinos. Y fíjate que justamente ahí en Alvear con Los Tilos, unos 200 metros alejados de ese primer accidente, cuando nosotros estábamos reporteando, sucedió esto. Miren sus imágenes ahí en sus pantallas. Va a haber un motorista que lamentablemente chocó con un vehículo particular. Todo esto a metros de distancia de este accidente de la patrulla con el vehículo particular, en una situación que se produce por lo mismo. Primero, no respetar las señaléticas y además los lomos de toro, porque justamente están hechos para reducir la velocidad llegando a esa intersección y no se habría respetado por parte de tanto el conductor del vehículo o el de la motocicleta. Es algo que va a estar siendo investigado también por carabineros. Los vecinos escucharon el estruendo, alertados por la situación que ya habían vivido porque hace horas atrás habían escuchado el choque de la patrulla con el vehículo. Bueno, ahora fue para este motorista que lamentablemente quedó en el piso pidiendo ayuda. Debió llegar bomberos, 3 unidades de rescate trabajaron en inmovilizarlo principalmente, también estabilizarlo y luego una ambulancia debió derivarlo al hospital más cercano. Carabineros también estuvo ahí custodiando todo lo que ocurría en el tránsito vehicular, estuvo cortado de hecho la vía principal de esa intersección en Alvear con Los Tilos y precisamente eso provocó también por algunos minutos un atochamiento vehicular. Los vecinos piden que sea repuesta también la señalética vial, que también vuelvan a ser pintados los pasos cebras, también los lomos de toro, porque no se ven durante la noche, ellos señalan, y además indican de que han ocurrido al menos 6 accidentes de tránsito solamente en lo que llevamos de estos días del mes de octubre. Escuchemos qué nos señalaban sobre esta preocupante situación. Escuché nomás el estruendo nada más. Claro, después del estampido salí para afuera, cuando estaba la escoba.
El choque, que la moto venía de allá y el G le pegó el pencazo ahí. Típico, sentir el golpe, choque, dijimos nosotros y salimos y te encontramos. Mira, yo creo que en el medio han pasado como 6 accidentes aquí, 6. Al parecer ahí en la comuna de San Ramón, en esa intersección de Alvear con Los Tilos, la situación es bien compleja. No es la primera vez que ocurre algún tipo de accidente vehicular y esta vez el motorista, si bien lograron estabilizarlo, sí quedó con lesiones de gravedad y es por eso que se espera que esta noche deba pasarla hospitalizado. Nosotros seguiremos muy atentos también a la evolución del estado de salud de los carabineros heridos, producto del accidente que ocurrió apenas unas horas antes, luego del accidente del motorista. Buenas noches. Buenas noches, Jan. Muchas gracias por este contacto. Nosotros vamos a una pausa, 1 de la mañana con 48 minutos. Siga con nosotros, ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche. 1 de la mañana con 55 minutos, ya estamos de regreso en 24 Noche. Este lunes el Pleno del Consejo Constitucional tenía como uno de sus objetivos votar las observaciones que realizó la Comisión Experta, una jornada clave para el proceso. En la instancia el Consejo no logró acuerdos en las normas más controversiales, por lo que se va a llegar finalmente a la instancia de la Comisión Mixta. Josefa Bundik tiene los detalles. Josefa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, eso de las 9 de la noche terminó el pleno aquí en el Consejo Constitucional, el pleno encargado de aprobar o rechazar las observaciones al texto constitucional que provenían de la Comisión Experta. Un pleno que debía ser hasta total despacho hoy, sin embargo, por problemas de salud de un consejero constitucional, tuvieron que terminar cuando aún faltaban 50 votaciones aproximadamente, que eso es una hora, alrededor de una hora de votaciones, que se seguirá mañana a las 10 de la mañana. Un pleno, por supuesto, que no estuvo exento de discusiones, no estuvo exento de diferencias entre los consejeros y que principalmente no se enfocó en las observaciones que provenían de la Comisión Experta, sino que se enfocó más bien en el texto en su conjunto, en donde los distintos consejeros y comisionados expertos también dieron su opinión en cómo va este texto constitucional, que claro, sabemos que faltan algunas etapas todavía, pero ya está más o menos redactado, más o menos listo, un texto ya bien contundente, entonces en donde solo faltan pequeños detalles que modificar en la Comisión Experta que se viene a partir de este miércoles hasta el próximo lunes. Recordemos que este Consejo Constitucional escribió un borrador de texto, pasó a la Comisión Experta en donde se le hicieron algunas observaciones y esas observaciones ahora, hoy, durante todo este día, se estuvieron votando, aprobando y rechazando estas observaciones que provenían de la Comisión Experta. Los invito a escuchar algunas de las declaraciones que se dieron durante esta jornada aquí en el Pleno, en donde, como les comentaba, claro, estaban un poco más enfocadas finalmente a este texto en conjunto, más que las observaciones en particular, porque ya hay algunas visiones de los consejeros si es que les gusta o no cómo está quedando este texto que se plebiscitará el 17 de diciembre. Pasemos a escuchar. No estamos, como algunos piensan mañosamente, frente a una propuesta partisana o identitaria que esté al servicio de una ideología o de una posición política. Sin embargo, creo que a propósito de esto de la porfía para llegar a acuerdos, la izquierda o las izquierdas tienen mucho más responsabilidades que las bancadas de derecha. Sigue siendo un texto que no cumple con el estándar mínimo de un acuerdo transversal, que no va a garantizar los derechos de las personas, que no va a garantizar su mayor bienestar. Y esta Constitución, aún con los esfuerzos de los expertos, será una Constitución que entregue más incertidumbre y menos derechos. A los únicos que va a dejar tranquilos este proyecto de Constitución van a ser a los violadores de derechos humanos, como Miguel Krasnov, a los dueños de las ISAPRES, a los dueños de las AFP.
Claro, por ejemplo, alguna de las observaciones que ya se aprobaron y quedan definitivamente en el texto constitucional fue subir del artículo 2 al artículo 1 el Estado social y democrático de derecho, algo muy sentido para el oficialismo, también para algunos miembros de la oposición, quienes finalmente también aprobaron que este Estado social y democrático de derecho, que incluso están las bases aprobadas por los partidos políticos previo a que partiera este proceso constitucional, quedara en el artículo 1, ¿no es cierto?, de este texto constitucional. Ahora, ¿qué temas podrían ir ya a la comisión mixta que comienza a funcionar este miércoles? Por ejemplo, la norma que busca la exención de contribuciones para la primera vivienda, también una norma que dice expulsar a migrantes en el menor tiempo posible, o la grave amenaza terrorista como causal para implementar el estado de sitio. Esas son algunas de las normas que deberán ser revisadas en una comisión mixta que se compone de 6 comisionados expertos y 6 consejeros constitucionales. Algún tema que quedó pendiente que se verá mañana durante la mañana será también, por ejemplo, la paridad de salida 60-40 de manera transitoria, solo para las próximas 2 elecciones. 60-40 quiere decir que ningún sexo puede superar el 60% en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esas son algunas de las normas ya que estarían quedando en el texto constitucional, otras también que deberán ser revisadas por la comisión mixta. Finalmente, ya para este 6 de noviembre, los consejeros puedan votar de manera íntegra el texto constitucional, ya que el 17 de diciembre será plebiscitado por la ciudadanía. Que tengan muy buena noche. Igualmente, Josefa, que estés bien. Y seguimos ahora en política. El gobierno respondió al Contralor luego que Jorge Bermúdez asegurara que el jefe del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, debe rendir cuentas a la comisión que investiga el caso Convenios en la Cámara de Diputadas y Diputados. El ministro Cordero, el ministro de Justicia, reconoció una disputa jurídica que la propia Contraloría deberá zanjar luego que Crispi explique los argumentos que han provocado su inasistencia. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de expresar, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones. Las palabras del Contralor se convirtieron en un duro revés para el gobierno. ¿Debía asistir el jefe del segundo piso a una comisión investigadora? Fue la pregunta que por días rondó. Esto por el estatus contractual de Miguel Crispi, quien en 2 oportunidades desechó la citación de la instancia que investiga el caso Convenios, porque a juicio del gobierno, su vínculo a honorarios le permiten eximirse por no ser funcionario público. Para Bermúdez, él debe rendir cuentas, pero para zanjar cualquier discusión, Contraloría le dará un plazo para que explique el por qué no tendría que comparecer. Lo que corresponde procedimentalmente es que ellos puedan formular sus argumentos para señalar por qué estarían exceptuados de este principio que acabo de señalar, que en realidad es un principio básico de un Estado democrático. ¿Puede que haya una excepción? Eso no lo sabemos. La moneda ha defendido las inasistencias de Crispi, mientras Contraloría asegura que en este caso debiese primar la función por sobre la denominación. El gobierno contestó y fue el ministro de Justicia quien respondió al Contralor Bermúdez. No es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas. Es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como esta. Y vuelvo a insistir, esto dejó de ser un asunto que compromete al señor Miguel Crispi. Esto es un asunto que tiene que ver con la Presidencia de la República. El debate así divide al gobierno y Contraloría y de paso amenaza el presupuesto 2024. Diputados de la UDI dieron un ultimátum de 24 horas para que el jefe de asesores confirme su asistencia. Si no es así, como habían advertido, rebajarán a $1 el presupuesto para la presidencia que es tramitado por estos días en el Congreso. Es una lástima que tengamos que ejercer este tipo de presión respecto de algo que es más claro que echarle agua. Y espero que la defensa corporativa que ha hecho el gobierno no siga siendo el motivo por el cual se mantenga esta inasistencia. El Ejecutivo tiene una posición razonable. Yo invitaría a la UDI a mirar en retrospectiva el efecto que la posición que ellos tendrían sobre el gabinete del presidente Piñera, por ejemplo. ¿Qué ocurrió con algunos convenios cuando fue subdere? ¿Cuándo se enteró del caso Democracia Viva? Otras de las preguntas que podrían surgir en la comisión. El análisis del ministro Cordero tuvo rápida respuesta en el Congreso. La operación blindaje de Miguel Crispi ya fracasó. Insistir por ese camino me parece que solamente es exponer y hacerle un daño al gobierno. Más que ministro, hoy día es el abogado del gobierno el que da la cara. Ha dejado de cumplir su rol de ministro de Estado. Hoy día asumió un rol de abogado. Parece que ejerce de vocero
declarándose en rebeldía respecto de una resolución de Contraloría. Al que pone en tela de juicio es al propio presidente de la República. Presentación del Contralor en el Congreso que también complica la dirección de presupuesto. Esto porque Javiera Martínez autorizó en 2022 el cambio de controles en la entrega de fondos públicos a las fundaciones. Hasta el año pasado, las instituciones debían tener personalidad jurídica no inferior a 2 años y competencia en las áreas indicadas. Presidente, yo entiendo que hubo una tendencia de parte del Ejecutivo a... me falta una palabra mejor, pero alivianar la ley de presupuesto de glosas presupuestarias. Se abreviaron, se acortaron las glosas presupuestarias, pero en realidad se hicieron remisiones a otro tipo de normativa. El 30 de octubre, Contraloría entregará los informes relativos a los gobiernos regionales, por lo que la Comisión solicitó una prórroga de 15 días para su funcionamiento. Ampliación del plazo en el que parlamentarios esperan la presencia de Miguel Crispi, si la Contraloría así lo determina. Y respecto a la controversia por la tramitación de la reforma a las pensiones, que también ha generado varias críticas y defensas también a la ministra del Trabajo, Janet Jara, conversó nuestro compañero Matías del Río junto al diputado del Partido Socialista, Juan Santana. Vamos a revisar a continuación parte de esa conversación. Diputado Santana, buenas noches, gracias por acompañarnos. Matías, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, se supo en las últimas horas, de parte de la ministra Jara, Janet Jara, ministra del Trabajo, de que el proceso de discusión parlamentaria para una reforma provisional, parece una historia vieja, pero que no avanza, está en el congelador. Y está en el congelador por lo pronto hasta el 17 de diciembre. ¿Qué le parece a usted eso? Me parece un grave error, Matías, lo he señalado. Llevamos prácticamente un año desde que se presentó la reforma previsional en la Cámara de Diputados, para ser puntual, la primera semana del mes de noviembre del año pasado. Posteriormente, a fines del mes de enero, se votó en general en la Comisión de Trabajo con la oposición, con el rechazo de los partidos de derecha. Y de ahí en adelante ha venido una seguidilla de situaciones que han sido y han servido de justificación para prolongar y dilatar la tramitación de la reforma. Se constituyó una mesa técnica, una primera mesa técnica a la cual Chile Vamos no asistió, con la justificación de que iba a presentar una contrapropuesta que nunca llegó. Posteriormente se opuso la derecha a votar las denominadas normas espejo, que eran aquellas normas de la legislación actual que iban a quedar de forma similar en la reforma. Tampoco prosperó, y posteriormente se puso como condición la salida del ministro Jackson para que la tramitación de la reforma continuara. Bueno, nada de eso ocurrió. Después se constituyó una segunda mesa técnica que tampoco tuvo buenos resultados, y posteriormente el gobierno anunció para fines de septiembre y luego para fines de octubre darle continuidad a la tramitación de la reforma a través del ingreso de una indicación que iba a permitir darle celeridad a esta reforma. Naturalmente nada de eso pasó. Nosotros creemos, y hablo también en nombre de los socialistas, creemos que esta decisión es un error de estrategia, porque naturalmente la política, Matías, no es estática. La política cambia en la medida de que se generen condiciones para poder cambiarla. Y en mi opinión, la derecha está en una situación muy cómoda mientras no se les saque al pizarrón y se les obligue a través de la votación de la reforma a tomar una posición respecto a un debate que para la población es tan urgente como lo es el aumento de las pensiones. Ahora, da la impresión, por lo que uno lee, que no se trata de los que están a favor de mejorar las pensiones y los que no están. Da la impresión que la discusión más bien técnica es distintos grupos optan o tienen la idea de distintos caminos para llegar al mismo fin. ¿O usted cree que o que la derecha no quiere mejorar las pensiones? No, yo creo que acá hay una defensa acérrima de la industria de las AFPs. Tema, Matías, que en esta discusión muchas veces no se ha tocado porque nos concentramos en el debate acerca del destino del 6% de cotización adicional con carga al empleador. Algunos dicen que un porcentaje tiene que ir a solidaridad, otros dicen que otro porcentaje tiene que ir a capitalización individual. Pero la reforma, entre otras cosas, Matías, separa a la industria en aquella que tiene que ver con la administración de cuentas de los afiliados y aquella que tiene que ver con la inversión de los fondos. Y le entrega en la inversión de los fondos, se le entrega al afiliado la posibilidad de elegir entre una institución pública o los privados. Y ahí naturalmente que se acaba el negocio de las AFPs en los términos actuales. Se acaba el rol de las AFPs en los términos actuales y naturalmente cuando desde los partidos de oposición se nos dice votemos el aumento de la pensión garantizada universal. Paradojalmente, miren, aquellos que critican permanentemente al Estado
reducen una discusión previsional como esta tan importante justamente solamente al rol que tiene el Estado en esta materia, pero acerca del rol que han tenido las AFPs, que ha tenido esta industria durante todo este tiempo en la administración de cuentas y en la inversión de fondos, no se dice absolutamente nada y se intenta evadir esa discusión, en donde yo creo además, Matías, que la población tiene un juicio y tiene un juicio negativo respecto al rol que han tenido estas instituciones durante todos estos años. Por eso es que yo creo además que es un error por parte del gobierno, un error estratégico, seguir dilatando la discusión de esta reforma en circunstancias en que para que existan condiciones de crear y construir un acuerdo transversal es necesario poner en discusión y convocar a la población también a que sea parte de ella. ¿Y cómo se lo explica? Porque ya ustedes desde un sector político que creen que sus adversarios están trabajando para las AFP. Se lo he escuchado y, en fin, ellos dirán que no y que usted, en fin, pero esta discusión le pertenece a la política. ¿Por qué cree usted que el gobierno, entre comillas, pisa el palito, suponiendo o dando por buena la teoría suya de que la derecha está trabajando para defender a la AFP más que para mejorar las pensiones? Que ellos dicen que no es así, pero yo voy a tomar su argumentación. ¿Por qué el gobierno trabaja para la derecha? Yo creo que el gobierno está cometiendo o está cayendo en una práctica que, en mi opinión, con todos sus aciertos y virtudes, tuvieron los gobiernos de la concertación, Matías. Y es que en algunos temas, por tratar de construir un escenario muy ideal y por tener temor justamente al fracaso de la negociación para poder llegar a un acuerdo, incluso ni siquiera se llega a la discusión de un tema tan importante como este. Mire lo paradojal que es, Matías. Naturalmente, en este gobierno, que muchas veces se criticó y se cuestionó muchas conductas y acciones que se realizaron durante los gobiernos de la concertación, yo creo que está cometiendo un error que tiene que ver justamente con eso, con el miedo y el temor que significa enfrentar y confrontar un debate como este, en donde naturalmente no existen las condiciones parlamentarias óptimas, pero muchas veces se obvia la posición que tienen bancadas que, no siendo de gobierno y siendo de oposición, han manifestado una mayor voluntad en colaborar en esta tramitación. Me refiero particularmente a la bancada de la Democracia Cristiana, que algunas veces vota con el gobierno y otras veces vota con la oposición, pero que en esta materia ha manifestado su voluntad en avanzar al menos en la idea de legislar. O la bancada de los demócratas, que han presentado indicaciones bajo distintos puntos de vista. La senadora Rincón, el senador Matías Walker, que además es miembro de la Comisión de Trabajo en el Senado. Pero de lo que se trata, Matías, es sacar adelante esta reforma de la Cámara de Diputados, despacharla, porque la tramitación que resta es muy larga. Y naturalmente no se acaba en la Cámara de Diputados ni en la Comisión de Trabajo, pero para eso el gobierno debe mostrar voluntad de sacar adelante esta reforma e instalar este debate y esta discusión como un debate país. A veces la ciudadanía, entre las cuales me cuento como no parlamentario, nos perdemos en las lógicas parlamentarias y las lógicas de gobierno. Entonces, así como recién le dije, no me calza que el gobierno esté trabajando para la derecha y la derecha para las AFP. Entonces, claro, el gobierno está trabajando para las AFP. En fin, no me calza mucho que usted me diga además que existe apoyo ciudadano para poder separar la industria de este negocio de las AFP. Si está la población a favor, ustedes están a favor, el gobierno tiene la posibilidad de poner las urgencias y las indicaciones. Vuelvo a no entender por qué ahora el gobierno ya no tan solo trabaja para la derecha, sino por qué se opone a la mayoría ciudadana. Lo que pasa es que este debate se ha concentrado, como lo decía al inicio, Matías, muchas veces en el destino del 6% de la cotización adicional. Incluso ahora, el motivo que se está dando es que no se mezcle esto con el plebiscito de salida, en circunstancias que la discusión que se ha dado en la Convención Constitucional tiene que ver con la inexpropiabilidad de los fondos, siendo que la reforma presentada por el gobierno del presidente Boric en ningún caso plantea la expropiabilidad de los fondos. Más bien lo que hace a través de su artículo 5 es ratificar que los afiliados van a seguir cotizando el 10% para su previsión futura y que este va a seguir siendo de su propiedad y va a seguir siendo heredable. Por lo tanto, esa discusión yo creo que está resuelta. Sin embargo, y respondiendo a tu pregunta, junto con las ISAPRES, las AFP son algunas de las instituciones más desprestigiadas de nuestro país, y eso lo muestra encuesta tras encuesta. La ministra Jara se ha abierto a esta discusión, ¿no? Yo creo que en esto el gobierno ha mostrado buena voluntad. Cuando se habla, Matías, de negociar... Entonces, ¿quién no tiene la voluntad? Porque dice, el gobierno era... ¿Usted es No. Yo creo, Matías, que el gobierno tiene voluntad. La ministra Jara, respecto al destino del 6% de cotización adicional, ha hecho una propuesta distinta a la que el gobierno tenía inicialmente, planteando de que el 4% de este 6% vaya a seguro social y un 2% vaya a cuentas de capitalización individual, tomando en consideración las propuestas que han hecho desde el frente.
Pero cuando uno se acerca a las propuestas de oposición, el 6% a cuentas de capitalización individual no se ha movido ningún centímetro. No. Pero no nos hemos concentrado en este debate acerca de la industria. Y es allí en donde yo creo que el gobierno debiese tener una actitud más atrevida, una actitud más osada. ¿Y quién no la tiene? ¿A quién le ha faltado atrevimiento? No, yo creo que el gobierno durante todo este tiempo ha mostrado voluntad de llegar a construir un acuerdo, ha cedido en muchas cosas con la oposición, precisamente para poder lograr amplitud en una reforma como esta. Pero yo creo que esta decisión la que se toma el día de hoy y que además Matías se anuncia a través de los medios de comunicación, yo creo que se comete un completo error porque lo que se produce es que nos vamos a acercar a las coyunturas electorales. El plebiscito no es la única coyuntura electoral que tenemos por delante. Tenemos las elecciones municipales y de gobernadores regionales, pero antes de eso, recordémoslo, hay primarias legales. Toda coyuntura electoral, y con esto termino, Matías, exacerban las diferencias políticas que existen entre las distintas fuerzas políticas. Incluso naturalmente, dentro de las propias incluso dentro de las propias coaliciones. Entonces eso dificulta naturalmente las posibilidades que tiene un gobierno como este de llegar a un acuerdo en materia previsional. Yo creo que en momento que el gobierno, y así lo hemos manifestado los socialistas, asistimos esta mañana junto al senador Gastón Saavedra a La Moneda a manifestar nuestra opinión, es necesario que se dé celeridad a la tramitación de esta reforma. ¿No decepcionó la ministra Jara al hacer este anuncio? No, de la ministra Jara tengo una gran opinión, no sobre la ministra, tengo una gran opinión sobre su gestión, pero naturalmente no comparto su decisión y creo que es un error. Hablé con ella. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué explicación le dio? Ella me señaló lo que ha trascendido en los medios de comunicación, que esta decisión está relacionada con ser cautelosos, con esperar los resultados del plebiscito del mes de diciembre. No hay interés, por supuesto, por parte del gobierno de que este debate, el previsional, se mezcle con la coyuntura constitucional y lo que se está debatiendo en ese órgano acerca del sistema previsional. Pero yo creo, Matías, que el debate constitucional, en mi opinión, va por un carril completamente distinto. Sí, se identifica con esto, para terminar, diputado Santana, estos tres macro temas, aunque puede haber mucho más en la reforma, que son la división de la industria, el destino del 6% y la PGU. Así es. En el 6% no hay acuerdo. En la distribución de la industria no hay acuerdo y falta análisis, qué sé yo. Pero en la PGU, que ya partió, que ya avanzó y que hay que incrementarla, ¿por qué no separar ambos proyectos y seguir adelante? Porque eso sí que va a ir directo a las personas que están esperando que les mejore su pensión. ¿Por qué no desamarrarlas? ¿Por qué no se separa, Matías? Por lo que señalaba hace algunos minutos. Porque separar estos dos otros aspectos que tienen que ver con los aspectos más estructurales de nuestro sistema previsional, de lo que es el aumento a la pensión garantizada universal, que es la expresión del apoyo que el Estado le da a los jubilados y jubiladas, es justamente venir a, voy a ser bien responsable con el término que voy a ocupar, es venir a blanquear el rol de las AFP durante todo este tiempo. Subir la PGU. Lo que pasa, Matías, es que la derecha lo que quiere es que demos ese debate, el debate acerca del aumento de la PGU, pero que no demos el otro debate, que el otro debate lo guardemos en un cajón, y eso no puede ser. Está bien. El aumento de la pensión garantizada universal, que dicho sea de paso, para recurrir, Matías, a sus orígenes, el primer apoyo estatal a las pensiones de las personas se creó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con la pensión básica, 65.000 pesos. Después se transformó con el tiempo en pensión garantizada universal. Estuvo el gobierno de Sebastián Piñera, hay que reconocerlo, y aumentó ese monto, 193.000 pesos, y está en 206.000 pesos. Y lo que la reforma plantea es un aumento a 250.000 pesos. Sí. Pero lo que no puede ocurrir, Matías, es que aquellos cobros abusivos de comisiones, por ejemplo, en el que incurrieron las AFPs para cobrar materias que tenían que ver, o funciones que tenían que ver con la administración de las cuentas, hoy día se pretenda esconder en un debate que es tan necesario también para mejorar las pensiones. Diputado Santana, que usted teme que si se avanza en la PGU para llegar a los 250.000 pesos mensuales para las personas que están esperando mejorar sus pensiones, se olvide un poco la estructura. Por supuesto. Pero si es así, no es tomar de rehén algo de lo cual sí podríamos avanzar y sí podríamos mejorar las pensiones el próximo mes, en función de no mejorar otro aspecto de la ley que no haya acuerdo. Lo que pasa, Matías, es que en esto también hay que ser coherente, porque la oposición plantea un aumento de la pensión garantizada universal, pero el año pasado
en el mes de marzo, se opuso a la reforma tributaria presentada al gobierno, que un porcentaje importante, más del 50% de lo recaudado en esa reforma iba a estar destinado al aumento de la pensión garantizada universal. Es decir, uno no puede ser en la vida tan contradictorio, de querer acudir al Estado solamente cuando le conviene, de poder acudir al Estado cuando se trata de esconder algunos debates, porque defiende los intereses de algunas industrias. Uno no puede tener esa conducta en la política. Si uno acude al Estado para pedir ayudas, en este caso en materia previsional para las personas, también tiene que ser responsable y ser capaz de robustecer ese Estado con una mayor recaudación de recursos a través de una modificación tributaria que fue planteada por el gobierno, ni más ni menos que en aspectos como eliminar aquellos instrumentos que hoy día permiten la elusión y la evasión de tributos por parte de un sinnúmero de empresas grandes de nuestro país. Y eso, Matías, naturalmente no tiene una coherencia si es que uno se opone a una reforma tributaria, pero al mismo tiempo le pide un mayor esfuerzo al Estado para aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas. Nos pasamos a otro tema que es tan amplio como el otro, quizás más, la reforma tributaria o el pacto tributario, que es un acuerdo que está entre... Pero va de la mano. Pero va de la mano. Claro, puede ir de la Porque mano. En el tema que me plantea usted, Matías, acerca del aumento de la pensión garantizada universal, ya que nos concentramos en ese debate está directamente relacionado con la posibilidad de que el Estado chileno recaude más recursos. Puede ser vía aumento de los impuestos o de crecimiento. Y esa es la discusión que tiene el ministro, de tratar de equiparar bien la carga con ambas cosas. Evitar evasión, evitar elusión y generar más crecimiento. Mi punto, Matías, es que uno no se puede acordar del Estado solamente cuando le conviene. Buenas discusiones, interesantes discusiones de fondo, pero el tema es que está paralizada la reforma de las pensiones. Y es una mala noticia para el país. Es una mala noticia para el país y para las personas que estaban esperanzadas en recibir un aumento en su pensión garantizada universal, la PGU. Diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Que esté muy bien. Vamos a ir a una pausa, son las 2 de la mañana con 20 minutos. Siga nuestra compañía, ya volvemos. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Estamos de regreso en 24 Noche, 2 de la mañana con 26 minutos y vamos a revisar a continuación imágenes de lo que fue parte de la recepción del presidente Gabriel Boric ahí en el Gran Palacio del Pueblo por parte del mandatario chino Xi Jinping, con quien se reunió en horas de esta madrugada, hora chilena, un encuentro en el que tenía como objetivo hablar de varios temas, entre ellos intercambio comercial, intercambio científico también, como parte entonces de la gira oficial del presidente Gabriel Boric por territorio chino. Hay que recordar también que durante la jornada estuvo en la Gran Muralla China y esto era lo más relevante, lo más esperado también, este encuentro entre el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario chino Xi Jinping. Esperamos durante los próximos minutos, las próximas horas, también tener más detalles respecto a este encuentro que ya concluyó. Entendemos también que se espera que hable en algunos minutos más el canciller Alberto Van Claveren desde China y también la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo. Vamos a estar bien atentos ahí al informe de nuestra compañera Marian Basso, que está acompañando al mandatario. Vamos ahora a revisar, volvemos aquí a nuestro país y revisamos también la agenda de noticias para este martes 17 de octubre. Les contamos que a las 11 de la mañana en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz se va a realizar la formalización del conductor del bus que chocó con el Videotren el pasado 1 de septiembre. También les contamos que va a haber harto movimiento de la antorcha panamericana durante la mañana de hoy martes. A las 11 de la mañana se espera que llegue a La Pintana un recorrido en el que van a participar también las Cóndores, las jugadoras de la Selección Nacional de Rugby, además de equipos de rugby de la comuna de La Pintana, junto a deportistas de esa misma comuna. Un poco más tarde se va a trasladar la antorcha panamericana hasta la comuna de Vitacura, último relevo del recorrido que va a comenzar en la comuna de Renca. Seguimos en deporte, pero ahora en el fútbol, clasificatoria rumbo al Mundial de 2026. Hoy a las 6 de la tarde la selección chilena va a enfrentar a Venezuela. Ahí en el Estadio Monumental de Maturín. Vamos a estar bien atentos también a cómo se desarrolle este encuentro. Y antes de concluir esta revisión informativa aquí en 24 Noche, les comentamos y vamos a recordar
Ahí ya lo están escuchando. Nos vamos a remontar ahí unas décadas atrás. Tarkan, cantante que hoy cumple 51 años. ¿Sabía usted que este artista, pese a todo lo que uno pudiera pensar, es de nacionalidad alemana? Tiene origen turco, eso sí, pero fueron esas raíces las que plasmó en su música, dando vida a esta canción que estamos escuchando. Simarik, uno de sus mayores éxitos. Tarkan es uno de los pocos europeos, hay que recordar que es alemán, como les comentábamos, que ha logrado el éxito sin cantar en inglés, tanto así que el efecto que provocó en países como Turquía han sido comparados por el Washington Post como el efecto de Elvis Presley en Norteamérica en 1957. Muchos podrán pensar que Tarkan solo es conocido por esta canción, por Simarik, pero no. De hecho, Rapsodia lo calificó como el artista más importante en la historia europea de la música pop, más allá de las fronteras turcas, donde pavimentó claramente gran parte de su carrera. Con Simarik de Tarkan, quien cumple 51 años, y ahí en pantalla lo vemos harto más joven, despedimos esta edición de 24 noches, 2 de la mañana con 30 minutos. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Que estén muy bien. Buenas noches. Seguimos con informaciones ahí en Canal 24 Horas. Que estén bien. Hemos presentado